Media Lab. Hola, ¿cómo están? Y hoy continuamos en nuestro espacio Media Lab con dos invitadas especiales. Primero nos va a acompañar Tali Ponce. Ella es directora de Indómita, un medio reconocido aquí en Ecuador y fuera de las fronteras de Ecuador también por el enfoque y la temática que tratan sobre temas ligados a feminismo, temas ligados a los derechos de las mujeres. Y hoy el tema central que vamos a tratar es justamente la violencia y el femicidio y con qué enfoque los medios lo abordan aquí en Ecuador y también en ciertos países de Latinoamérica. También nos va a acompañar Julie Ruiz, pero primero le voy a dar el paso a Talí. ¿Cómo estás, Talí? ¿Cómo te va? Hola Sonia, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué bueno poder estar acá para hablar de ese tema tan importante. Dinos, desde tu experiencia, el enfoque que le dan los medios en Ecuador, los que se llaman medios tradicionales, al tratamiento de la violencia y de los femicidios, en qué se equivocan? ¿Qué cosas se pueden mejorar? Creo que hay una deuda bastante grande cuando hablamos de la cobertura de los medios de comunicación en general, en temas que tienen que ver con las mujeres, y ya hablando específicamente de la violencia basada en género, hay algunos errores que suelen ser los que más se repiten. Esto se nota desde los titulares hasta el enfoque que se tiene, y creo que una de las cosas más grandes y más evidentes es que se cae en una revictimización y en algo que puede a veces parecer como una burla hacia la víctima. Yo voy a poner como dos ejemplos puntuales de titulares que fueron en 2018, es decir, que no han pasado eh, ni 5 años de esto, es muy reciente. Recuerdo un titular de uno de los diarios más leídos del país en el que una mujer había matado a su pareja y el titular era masculinicidio. Es decir, es como una burla al femicidio que costó muchísimo tiempo tipificarlo por una lucha de los movimientos y las organizaciones sociales de mujeres. Y en un medio de comunicación estaba eso, ese enfoque, ¿no? Como burlándose del término femicidio. Y otro que recuerdo también que me impactó bastante fue en diciembre del 2018, en el que un hombre había matado a su pareja, a su esposa, con 20 puñaladas y el titular de portada era 20 puñaladas de amor, como haciendo alusión a De esta idea acuerdo. errónea de que se trata de crímenes pasionales, ¿no? Que nos hace perder la visión real sobre la problemática. ¿Tú crees que de alguna manera los medios a corto plazo aprenderán a tomar el enfoque correcto? ¿Ya aprendieron? ¿O de qué manera quizás desde de estos esfuerzos colectivos como lo haces tú en Indómita cuando sacan las correcciones a los medios que lo publican mal, tú ves que sí de alguna manera hay correctivos, hay esperanza? Yo creo que sí, creo que hay también muchísimas mujeres, bueno, y hombres, ¿por qué no?, que están dentro de los medios de comunicación trabajando desde una visión de enfoque de género que poco a poco están cambiando esa realidad. Creo que también las audiencias están exigiendo un contenido de mejor calidad en ese sentido, la propia ciudadanía, los lectores y las lectoras. Entonces, los medios también se ven obligados a revisar su contenido. También hay propuestas como Indómita, no solamente aquí en Ecuador, hay, por ejemplo, un medio que se llama Malvestida, en México, en Colombia está Ujú. Manifiesta, que hacen este tipo de ejercicios desde los medios de comunicación digitales que interpelan un poco a los medios tradicionales para obligarlos a hacer un mejor periodismo. Hay un poco de incomodidad tal vez a veces porque se siente que las periodistas Juzgados, estamos ¿no? catalogadas, exacto, como que estamos en un pedestal. Nosotras no cometemos errores y tampoco es así. Nosotras también cometemos errores, podemos cometerlos, pero creo que la idea es estar abiertos y abiertas a escuchar cómo se puede hacer un mejor tratamiento, porque al final eso se trata de las víctimas, de las sobrevivientes y de sus familiares, y no de nosotros como periodistas. Claro que sí. ¿Qué te parece? Ahora le voy a dar paso a Julie Ruiz que nos acompaña. Ella es periodista, es comunicadora y tiene también un espacio de comunicación en Sonorama. Y a ella le voy a plantear una pregunta que también va para ti. Y es, en estos últimos años hemos visto cómo en los noticieros de televisión, en el primer bloque y hasta en el segundo bloque, los reportajes y las noticias ligadas a violencia desplazaron a noticias económicas, desplazaron a noticias culturales y hasta deportes. En algunos canales y ni siquiera hay segmento de deportes durante la primera media hora de la información. ¿Crees que se debe a que la gente le gusta ver noticias relacionadas a violencia o inseguridad? ¿O ustedes creen que es porque el canal se da cuenta que es el rating y es un ciclo ya casi que podríamos decir casi que un ciclo un poco adictivo, ¿no? El medio da más violencia y la persona se acostumbra. Vamos primero contigo, Yuli, para que nos cuentes cuál es tu impresión.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Talí, te sigo tu trabajo, qué chévere que podamos tener este tipo de espacios donde podamos también educar a la gente. Y yo trabajé muchos años en noticieros y lamentablemente existe un tema de morbo, un morbo, o sea, el morbo vende, la carne vende, o sea, no en vano el primer diario del país, que es el Extra, tiene su lunes sexy hasta ahora que no cambia, donde la mujer es prácticamente la carne para atraer a estos públicos. Y estoy muy de acuerdo con algo que decía Talí, es el hecho de que las audiencias están pidiendo nuevos cambios, pero es una audiencia muy joven, que es esta generación Z, que ha venido como que a exigir justamente este tema de que dejemos de estereotipar este tipo de cosas, la revictimización inclusive de las víctimas, el mismo hecho, a mí me sigue asustando justamente de cómo hasta en lo último la mujer sigue siendo responsable de que el hombre la golpee, de que el hombre la mate, de que por amor pasó esto, y todavía nos negamos o tenemos un poco de temor de poner las cosas como son. Ayer veía un titular de un hombre de 80 años, si no me equivoco, que decían que se lo encontró teniendo relaciones sexuales con una menor en un parque, cuando realmente lo que él estaba haciendo era violándola, pero nos cuesta muchísimo esto, y es porque lamentablemente tenemos una sociedad que está dañada desde el fondo, o sea, el hecho de que nosotros pongamos en los titulares de los noticieros, en los periódicos, etcétera, todas estas noticias como principal contenido de información dice mucho de quiénes somos. O sea, realmente los noticieros no ponen nada que no venda para ellos. Ellos ponen realmente lo que les genera contenido. Tú tienes, solo haz un examen de los programas que tú ves en la franja de la mañana. Tú tenías antes a las 6 de la mañana los noticieros de la comunidad, 6 de la mañana, ¿ya? Donde tú ponías los problemas de la comunidad, que el agua, que la luz, que el perro, que el gato, etcétera. Y de ahí en horario prime time, ¿qué es lo que más vende? Noticias de violencia, noticias de muertes, noticias de morbo, de todo lo que conlleve a ello, y es porque realmente es lo que la gente está consumiendo. Muchos programas que a la final se dedican a otro tipo de educar a la gente no tienen ese recibimiento esperado. Y yo creo que aquí hay un compromiso muy fuerte realmente de la sociedad, de los padres, de los jóvenes, de los periodistas inclusive, de empezar a educar a la gente, de empezar a cambiar esas temáticas, de enseñarles realmente de lo que nosotros tenemos que tener en los contenidos en la televisión, porque todavía estamos muy verdes, son muy poquitos los medios de comunicación que se dedican realmente a enseñar a la gente en temas de género, de no victimizar a las víctimas, de no revictimizar a las víctimas, porque eso vende, les encanta el morbo, y mientras no cambiemos eso, lamentablemente vamos a seguir teniendo titulares de esa magnitud y no va a cambiar mucho el tema. Vamos con Talí. Talí, cuéntame un poco tu visión respecto a esto de que ahora uno prende un noticiero en televisión y lo único que ve es violencia. ¿Eso realmente ocasiona que la gente pida más violencia en las noticias? ¿Cómo tú lo ves? Gracias, Sonia. Creo que concuerdo bastante con lo que decía Julie. Hay varias cosas que me parece que es importante analizar ahí. Creo que los temas que tienen que ver con mujeres y con la violencia basada en género ganan cada vez más relevancia en los medios, y ya los medios tradicionales se dan cuenta también que no pueden obviar la cobertura de estos temas como sí lo estamos haciendo los medios de comunicación digitales, pero a veces caen en un error de enfoque, como decía Julie, de revictimizar. Hay una antropóloga argentina que hace un análisis muy interesante de cómo cubren los medios de comunicación. Ella se llama Rita Segato, de cómo cubren los medios ese tipo de noticias. Y ella lo que habla es de la espectacularización, ¿no? Que es esta práctica de amarillismo en la que se busca como generar un espectáculo de la dolencia y de las vivencias de las víctimas. Entonces me parece que eso es lo que está pasando cuando se cae en titulares morbosos, en este tipo de cosas como tú lo decías, Sonia, para subir el rating. Entonces ahí creo que es una invitación a los medios, pero también a las audiencias, como decía Julie, para ser cada vez más exigentes, porque por supuesto si esto tiene cabida y tiene vistas, es porque la gente lo está consumiendo. Entonces también es un llamado a nosotras y a nosotros como audiencia, como lectores, como televidentes, como radioescuchas, a analizar lo que estamos consumiendo. Y por otro lado, me parece también que es importante entender que cuando se habla de género, algunos medios caen en este error de que cubrir género es cubrir violencia basada en género. Y cubrir género no es eso, o al menos no es solo eso. Cubrir género y tener un enfoque de género no solamente tener un bloque donde hablo de femicidios o donde hablo de violaciones o de acoso.
Tener un enfoque de género es realmente transversalizarlo todo, desde las fuentes expertas que consulto, el tipo de noticias y hasta todo. Tú decías como que a veces este tipo de noticias desplazan la economía, la política, pero la economía y la política también son temas que nos importan a las mujeres y que tienen que ver con nuestras vidas y que tienen que tener enfoque de género. Entonces también es una invitación de nuevo, a los medios y a las audiencias a considerar esto al momento que consumimos y creamos las noticias. Y bueno, Tali, para terminar, porque tú tienes que salir al aeropuerto, te hago la pregunta, primero vas tú y ya luego ahí entendemos que te tienes que desconectar y la culmina Julie, ¿te parece? ¿Cuál Gracias. crees que es la labor de la academia, ¿no? Respecto al enfoque de género en pues, todos estos nuevos productos que van a salir? Porque hasta hace algunos años, hasta hace unos 5 años atrás, había encuestas en que decían que los egresados tenían un 5 a 8% de posibilidades de conseguir trabajo en los medios. Hoy en día ese porcentaje creo que es menor y la mayor posibilidad es justamente tener estos medios digitales, ¿no? En donde tener ese enfoque de género es importante y desde ahí poder manejarlos. Cuéntanos, ¿cuál tú crees que es la responsabilidad de la academia? Sí, creo que eso es fundamental y justo ayer en un espacio que teníamos de compartir de Indómita con nuestra audiencia, una persona nos hacía esta pregunta. Creo que es súper importante incluir el enfoque de género en las facultades, perder también esta visión falsa de objetividad, porque la objetividad en el periodismo no existe, no somos objetos, somos personas, estamos atravesadas por emociones. Antes de ser periodista, yo soy humana y como humana soy feminista porque estoy atravesada por mi género, por mi condición social, por mi clase, estoy atravesada por todas estas cosas y no puedo fingir que no existen al momento de hacer periodismo como lo hago. Entonces me parece que esa idea de objetividad debe salir de las aulas, o sea, debe dejar de existir. Hay un estudio súper interesante del Nieman Lab, que es el laboratorio de periodismo de Harvard, que hace como tendencias de periodismo para todos los años. Para este 2022 hay una que me llama especialmente la atención y es como la idea de solidaridad va a eclipsar la idea de objetividad como máxima causa del periodismo. Esa idea de solidaridad tiene que ver con las causas sociales, con la transformación social y cómo el periodismo debe empezar a empujar hacia eso, hacia la justicia social como máxima causa más que la objetividad, porque de eso se trata el periodismo, ¿no? De transformar las sociedades, de transformar el mundo. Entonces me parece que por ahí eso es importante en la academia, pero también el enfoque de género. Yo recuerdo que yo recibí una materia de género, pero fue una materia. Es decir, que había un profesor encargado de esto que nos decía qué es el género, etcétera, etcétera. Y luego en las otras materias no estaba pasando. Entonces eso creo que se transforma luego en la falta de enfoque de género en las redacciones. Sin embargo, también creo que es importante dejar de pensar que solo la academia es la única solución, ¿no? O sea, como desacademizar un poco el periodismo. Si bien es cierto que la teoría es importante, que estas son las bases, también creo que hay como una labor del día a día de nosotras y nosotros como periodistas bueno, decir, bueno, esto no lo tuvimos en la academia, no lo tuvimos en las facultades, ¿qué hacemos para transformar estas realidades al interior de las redacciones y de los medios de comunicación? Creo que es eso. Muchísimas gracias, Tali, por tu respuesta. Muchas gracias por participar pues, en este panel bastante ágil que lo hemos hecho y gracias por tu tiempo porque sé que estás pues, con algunas otras actividades. Y ahora le voy a dar paso a Julie para que conteste esta pregunta sobre el papel de la academia. ¿Te parece? Gracias, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ti. Bueno, Julie, cuéntame, en una frase, ¿cómo la academia puede insertar este enfoque de género y cómo también las audiencias, ¿no? Y nosotros desde casa podemos irlo implementando? Mira, educando y dejando de poner el tema de género como algo de relleno. De hecho, creo que es súper importante entender varias aristas sobre esto porque estamos como un poco acostumbrados a que dejamos el tema de todo lo que tiene que ver con enfoque de género, con el tema de igualdad, como una moda. Y realmente la pandemia demostró este rol fundamental que la mujer tiene en la sociedad en todos los ámbitos. Hay una desigualdad y una brecha súper grande y yo siempre considero que los extremos siempre son malos y que es súper importante mirar, obviamente, lo que la mujer está haciendo tanto en el torno de la ciencia, de la academia y en diversos espacios. Es como empezar a mirarnos como un tema, te pongo como una cuota de género porque me toca, sino más bien empezar a entender y a mirar qué es realmente el enfoque de género, qué es lo que buscamos las mujeres cuando hablamos de enfoque de género, cuando hablamos del tema de que nosotros también debemos de tener estos espacios y de que lo único que queremos es
tener estas diferentes oportunidades para hombres y mujeres, esta interrelación que existen en la sociedad y obviamente nosotros poder ser parte de ello. Entonces, lo primero que la academia debe de hacer es enseñar y sobre todo desde la infancia, desde chiquitos, lo que tú decías, empezar a quitar muchos estereotipos que nosotros tenemos, el tema del sexismo, empezar a dejar de mirar a la mujer como un objeto, dejar de ponernos límites a las mujeres. Es interesante mirar cómo cuando tú hablas con mujeres en la ciencia, cómo desde chiquitas a las mujeres nos enseñan que quizás no somos buenas para los números o que no somos buenas para la ingeniería, cuando hay mujeres muy, muy talentosas que han sido parte inclusive de la historia, ¿ok? Y no se trata de que la mujer sea más que el hombre, sino de poder caminar en una sociedad donde somos ese complemento. Entonces, aquí es súper importante mirar todo eso, desde que la educación es vital e importante, desde el hogar, desde la escuela, desde procurar tener estos espacios, y la academia tiene una labor visible en los paneles que organizan. Es muy triste mirar los paneles que son solo de hombres. Y ojo, esto no es un ataque a los hombres, es saber mirar de que hay mujeres que son capaces de hablar de todas las temáticas posibles. El hecho es buscarlas, darles esa visibilidad. Quizás no son muy abiertas en redes, pero si tú puedes encontrar y buscar, encuentras un montón de mujeres que te pueden aportar con un montón de conceptos y que tienen una mirada diferente a la mirada masculina. No significa que sea mejor, solo es diferente. Entonces, nosotros empezamos a nutrirnos con ello, pues obviamente vamos a tener una sociedad un poco más equitativa. Muchísimas gracias, Julie, por todo tu aporte y tu conocimiento, pues hablando desde las dos canchas, ¿no? Como periodista y también como estratega de comunicación. Será un gusto tenerte en otra emisión de nuestro programa Media Trends aquí por la radio UCSG. Hasta otro día. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sol.